Bien, continuando con el desarrollo de las preguntas, toca desarrollar ahora la pregunta número 62. Muy bien, en la pregunta número 62 me dice determine el valor de la fuerza F para subir el bloque de 50 newtons de peso con una aceleración de 9.8 metros sobre segundo cuadrado y me piden calcular dicha fuerza en newtons. Muy bien, lo que tenemos que hacer acá es aplicar la segunda ley de Newton, pero como estamos en un plano inclinado, lo que vamos a hacer es trazar una paralela al plano, que va a ser nuestro eje X, y una perpendicular al plano, que va a ser nuestro eje Y. Por lo tanto, podemos notar que la aceleración se ubica sobre el eje de las X. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es que vamos a descomponer este peso en sus dos componentes, vertical y horizontal. Y por supuesto, la que vamos a coger va a ser la componente horizontal. Entonces, si acá es 37, aquí también va a ser 37, y al descomponer, como la hipotenusa vale 50, esto vendría a ser 30. Muy bien, ¿qué más tenemos? Me dan el peso, pero ustedes saben que el peso es masa por aceleración de gravedad, por lo tanto, de acá despejando la masa, me va a quedar que vendría a ser el peso, que es 50, sobre la aceleración, que es g, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, ¿qué hacemos? Aplicamos la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? ¿Cómo calculamos la fuerza resultante? Bueno, ya lo sabemos, que es la sumatoria de fuerzas que están a favor de la aceleración menos la sumatoria de fuerzas en contra de la aceleración. ¿Qué fuerzas están a favor de la aceleración? F, ¿correcto? Menos la suma de fuerzas en contra de la aceleración. ¿Qué fuerzas están en contra de la aceleración? Pues 30 newtons. Y eso vendría a ser igual a la masa, que vale 50 sobre g, ¿correcto? Por la aceleración, que también vale 9.8. Por lo tanto, aquí simplificamos la aceleración con la aceleración de gravedad, ¿correcto? Me queda 50 más 30, entonces dicha fuerza vale 80 newtons, y esa sería la respuesta para la pregunta 62. Muy bien, con la pregunta número 63 también me dan un gráfico y me dice determine la presión en kilopascales que experimenta la base del bloque cúbico de 7 kilogramos y 20 centímetros de arista. Muy bien, como me dicen que esto es un cubo, tú sabes que un cubo todas las caras son cuadrados. Por lo tanto, lo que me piden calcular es la presión en la cara inferior, y ustedes saben que la presión por definición es fuerza sobre área. Entonces el área vendría a ser la cara inferior del cubo, pero como este es un cuadrado, entonces tú sabes que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. El lado es la arista. La arista vale 20 centímetros al cuadrado, me sale 400 centímetros cuadrados. Pero como acá trabajamos en el sistema internacional, los centímetros cuadrados debemos llevarlo a metros cuadrados. Por lo tanto, yo digo que un metro cuadrado es 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Simplificamos y me va a quedar 4 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Muy bien, ya tengo el área. ¿Qué me faltaría? Me falta la fuerza. Como ya saben, lo que nosotros trabajamos, o la fuerza que trabaja, es la fuerza que es perpendicular. La fuerza perpendicular al área. Y para las fuerzas tenemos dos, que vendría a ser el peso, y tendría esta fuerza de 50 newtons. Entonces, la fuerza de 70, ¿correcto?, se va a sumar con la componente vertical de esta fuerza. Por lo tanto, esta fuerza la vamos a descomponer, pero solamente voy a utilizar la componente vertical, que en este caso vendría a ser 30 newtons, debido a que acá la hipotenusa es 50 y el ángulo es 37. Entonces, al frente de 37, 30 newtons. Por lo tanto, la fuerza que es perpendicular al área sería la suma de 70 más 30, y esa fuerza sería de 100 newtons. Por lo tanto, reemplazo. Entonces, la presión, que es fuerza sobre área, la fuerza la tengo 100, ¿no?, sobre el área, que es 4 por 10 a la menos 2, y esto me va a salir 2500 pascales, pero como me piden en kilopascales, sería 2.5 kilopascales. Esa sería la respuesta para la pregunta número 63. En la pregunta 64, ¿correcto?, me dice del gráfico, acá, del gráfico, determine h. Me piden calcular esta altura. Si el tiempo de vuelo, o sea, todo el tiempo, vale 10 segundos. Además, me piden esta altura en metros. Me dicen que g vale 10. Muy bien. Lo que vamos a hacer acá, como ya sabemos, en lo que es el movimiento parabólico, cuando yo tengo una velocidad, la velocidad inicial, que en este caso vale 50 metros sobre segundo, lo primero que se hace es descomponer esta velocidad. Vamos a tener dos componentes, una horizontal y una vertical. En este caso solo me interesa la componente vertical. ¿Por qué? Porque me piden evaluar la altura. Entonces, descomponiendo,
y calculando la componente vertical de la velocidad, si acá es 50 frente a 37 debe ir 30. Listo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a hacer un análisis netamente vertical. Por lo tanto, este movimiento lo voy a transformar en este movimiento. ¿Por qué? Porque, como lo vuelvo a repetir, trabajo solamente en la parte vertical, que vendría a ser subida y bajada. Listo, me piden calcular esta altura y eso sería muy simple. ¿Por qué? Porque si la velocidad inicial en y vale 30, para llegar a su punto más alto son 3 segundos. Como ustedes saben, a un mismo nivel las velocidades en subida y en bajada son iguales. Por lo tanto, para llegar otra vez al mismo nivel en bajada serían 3 segundos más. Como todo el movimiento dura 10 segundos, eso significa que si ya tengo 6, para llegar al suelo vendría a ser 4 segundos. Y si tengo ese tiempo, automáticamente ya puedo tener la velocidad final. ¿Por qué? Porque cuando un cuerpo cae, la velocidad aumenta de 10 en 10. Significa que en 4 segundos va a aumentar 40. Entonces, sería 30 y 40 que aumenta, la velocidad final sería 70. Listo, ¿y ahora qué hago? Trabajo simplemente en este tramo. ¿Por qué? Porque en este tramo está la altura que me piden. ¿Y qué diría? Que la altura que es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2, todo multiplicado por el tiempo que es 4, y con eso la altura saldría 200 metros. Y esa sería la respuesta. Y finalmente la pregunta número 65, que estamos hablando de resistencias, ¿no? De un circuito de resistencias, ¿no? Pregunta 65 me dice, en el circuito que nos da, dice el valor de cada resistencia, en este caso que son iguales, es de 6 ohmios. Y me piden calcular la intensidad de corriente que entrega la fuente. O sea, me piden la corriente total o intensidad de corriente total, ¿no? Y me piden que dé esa corriente en amperios. Entonces, lo que me piden aquí calcular es la intensidad equivalente. Y la intensidad equivalente aquí es igual al voltaje equivalente sobre la resistencia equivalente. El voltaje equivalente vendría a ser el voltaje que entrega la fuente, y ese voltaje me lo dan, es 15 voltios. Lo único que tengo que calcular es la resistencia equivalente. Listo. Muy bien. El circuito tal y como está no se puede trabajar. Lo que debemos hacer es aplicar algún método que nos permita simplificar, reducir este circuito. Y así lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Muy simple. Yo digo, si entre dos puntos no hay resistencia, entonces los puntos son los mismos. Entonces, este punto y este punto, aquí no hay resistencia, por lo tanto, si este punto es A, este punto vendría a ser el mismo, este punto el mismo, este también sería el mismo, A, y este también sería el mismo, ¿correcto? Por el otro lado puedo hacer lo mismo. Si este es un punto B, esto sería B, esto sería B, esto sería B, y esto sería un B. Y por supuesto, acá ya son puntos distintos, ¿no? Listo, ¿qué más tendríamos? Este punto es también totalmente distinto, le ponemos un C, este punto también distinto, un D. Y ahora lo que vamos a hacer es que este circuito lo vamos a reemplazar por un circuito equivalente acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos los 4 puntos que tenemos. Tenemos el punto A, tenemos un punto B, un punto C y un punto D. Pero teniendo en cuenta que al inicio debe estar A y al final debe estar B. Y entre A y B va a estar C y D. Entonces, en ese orden los vamos a colocar. A, C, D y B. ¿Correcto? Y ahora vamos a colocar a las resistencias que están entre A y C, entre C y D, entre D y B y entre A y B. ¿Correcto? Y eso lo vamos a sacar de acá. Entonces, por ejemplo, contamos, ¿no? Yo digo, entre A y C tenemos una resistencia, 2, 3 resistencias. Entonces, ¿cómo las colocamos? Las colocamos en paralelo, ¿correcto? Listo, ya está. ¿Qué más? Entre C y D tengo una resistencia, la ponemos ahí. ¿Qué más? Entre B y D, entre B y D, entre B y D, significa que tenemos 3 resistencias más, las ponemos también en paralelo. Listo. Y finalmente, entre A y B también tengo una resistencia. Por lo tanto, esa resistencia entre A y B la puedo poner arriba o abajo. En este caso lo vamos a poner abajo. Listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Este circuito ha sido reemplazado por este circuito, que ya es más simple trabajar. Listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Decimos, como estas 3 resistencias están en paralelo, ¿correcto? ¿Qué se hace cuando están en paralelo? Se suman las inversas. Acá también están en paralelo, ¿correcto? Entonces, ¿cómo sería? 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R, o sea, 3 sobre R. Eso significa que la resistencia acá sería R tercios. Acá. Si aquí es R tercios, acá obviamente también va a ser R tercios. Entonces, ahí está, ¿no? ¿Qué más tendríamos? Me va a quedar
R tercios y R. Si te das cuenta, estas tres resistencias vendrían a quedar en serie. Y cuando están en serie, ¿qué se hace? Se suma. Entonces tendríamos esa resistencia, la nueva resistencia equivalente sería R tercios más R tercios más R. Eso me va a quedar 5R tercios. Significa que en la rama superior me va a quedar una sola resistencia que vendría a ser 5R tercios. Y abajo la resistencia R. Por lo tanto, ya he reducido el circuito simplemente a dos resistencias. Y como estas están en paralelo, una vez más, la resistencia equivalente vendría a ser la suma de inversas. Entonces sería 1 sobre R sería igual. Esto lo invertimos, esto también lo invertimos, sumamos, ¿correcto? Y finalmente me sale la resistencia equivalente 5R octavos. Ya está. Pero como R es 6 ohmios, porque me lo dicen, entonces reemplazaría, acá sería 6, ¿correcto? Entonces la resistencia equivalente me va a quedar 15 cuartos de ohmios. Listo. ¿Y ahora qué hago? Voy a reemplazar en esta fórmula. Entonces digo, la intensidad equivalente, ya por acá, sería el voltaje equivalente sobre la resistencia equivalente. ¿Cuánto es el voltaje equivalente? Ya lo sé, vale 15 voltios y la resistencia equivalente que es 15 cuartos de ohmio. Reemplazando y simplificando, la corriente eléctrica equivalente vendría a ser 4 amperios. Y esa sería la respuesta. Muy bien, chicos, entonces aquí tienen la resolución de las 15 preguntas del Centro Pre. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad. ¿Ok? Muchas gracias. Chao.